A ver, en mi provincia, a mí me toca ser, como siempre, muy crítica de cómo se ha desarrollado. Todavía no podemos hacer un análisis muy profundo de lo que es a nivel sanitario, porque no tenemos una cantidad de casos importantes, lo cual lleva a no poder evaluar el sistema de salud. El sistema de salud que nosotros creemos y entendemos que es muy vulnerable por una desinversión de años, claramente todavía no ha sido evaluado en la dimensión que han sido evaluados otros sistemas de salud mundiales. En condiciones todavía de saber si la reacción y el acondicionamiento de la salud en Santa Cruz ha estado a la altura de todo este aislamiento y este parate económico que se ha generado con la cuarentena. Es decir, si esta cuarentena les ha dado tiempo para cubrir las falencias que tenía el sistema de salud provincial, que claramente las tenía. No hemos logrado ningún tipo de contacto con el ministro de Salud en lo que se refiere a la oposición, ni que nos brinde informes, tienen un cerrado hermetismo y han sacado resoluciones desde el punto de vista de la comunicación que hablan de homologar la comunicación y de no permitir que nadie informe más allá de lo que surge de la información de gobierno de la provincia. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que somos profundamente críticos, que con el manejo de los recursos, se ha dado esto de generar contrataciones directas por sumas millonarias en desarrollo social, salud y seguridad. Hemos pedido informe porque al Tribunal de Cuentas no se le brinda informe de los gastos que se están realizando. El Tribunal de Cuentas, que ya tiene una composición muy asimétrica, pues son 3 del oficialismo y 1 de la oposición, el Tribunal de Cuentas cerró sus puertas, eliminó la intervención previa, que es aún con contratación directa, poder mirar cuáles son las compras que se hacen previo al pago, eliminó también esto, o sea que se desapareció todo tipo de control, y la vocal por el Tribunal de Cuentas que nos representa tuvo que ir personalmente a los ministerios a ver los expedientes porque no le brindaban la información, y al primer expediente que tocó, que eran por alimentos, se encontró sobreprecios, precios por arriba de precios máximos y otras irregularidades bastante importantes que han dado lugar inclusive a denuncias ahora. O sea que bueno, estamos en una situación muy compleja porque es un kirchnerismo que, siempre lo digo, no cambia sino que se muestra y que se agudiza en tiempos de pandemia, donde no solamente cerró los órganos de control, sino que además cerró el Poder Legislativo. Nosotros tenemos un Poder Legislativo de 24 diputados, se juntan 18 en cualquier comité de crisis, y no se pudieron juntar 24 diputados y están sesionando por Zoom, un sistema de por sí que no está previsto para garantizar cuestiones de seguridad, ¿no? Con lo cual no hay trabajo de comisiones, con lo cual no hay debate. Todas estas circunstancias llevan a que somos profundamente críticos de cómo se está avanzando la pandemia, y esto es descontando, insisto, todo lo que tiene que ver con evaluar el sistema de salud que todavía no ha sido puesto a prueba. Bueno, en el caso de Chubut, la agarra en el peor momento. Una provincia que está, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Gobierno, está quebrada. Así lo definió hace un tiempo José Grassini, el ministro de Gobierno, ¿no? En donde hay falta de planificación, digamos, no hay un plan para salir de esa situación. Al día de hoy, estamos a mediados de mayo, se deben casi todos los sueldos del mes de marzo y todos los sueldos del mes de abril. Eh, con lo cual está claro que a todos los problemas que genera una pandemia de este tipo se le agrega un Estado que no tiene capacidad para dar ningún servicio. De alguna manera, cuarentena y la pandemia solapan esta situación. No es que no hay clase, o sea, no hay clase porque por las medidas de aislamiento, pero antes tampoco había. El año pasado se perdió la mitad del año escolar, desde julio en adelante, después de las elecciones, y cuando en julio del año pasado empezó el atraso para pagar sueldos y se destapó esta realidad que, bueno, que muchos alertábamos,
ya nunca más se pudo pagar en término y no volvieron los docentes a las clases, salvo una semana y media al final, en el mes de noviembre. La justicia está parada, obviamente no hay obra pública, hay deudas enormes, pueblos del interior que tienen sistemas de energía aislados, bueno, suelen tener problemas para sostener el servicio porque no se reparan los motores o porque no se le paga YPF el combustible. Entonces, obviamente no es la mejor situación. Una crisis como esta hay que enfrentarla con un Estado muy fuerte. Y además, no hay planificación en general. El presupuesto para el año 2020 se aprobó a fines de diciembre con un cómputo hecho por el ministro de Economía de déficit para todo el año de 12.000 millones de pesos. A los 10 días, el mismo ministro presentó un pretendido plan para empezar a superar la crisis, que finalmente quedó en la nada, por falta de consenso incluso dentro del propio oficialismo, y ahí se admitía un déficit fiscal de casi 40.000 millones de pesos. O sea, el mismo responsable de hacer los números dijo dos cosas distintas con diferencia de 10 días. Con lo cual da una pauta de la falta de planificación y demás, ¿no? Bueno, en lo específicamente referido a la pandemia, sí hay que decir que, bueno, que ha habido efectividad en la prevención de la circulación del casos, con lo cual eso hay que reconocerlo. Hubo también una situación ahí muy grave que nosotros la advertimos a partir del manejo que tuvo el Ministerio de Seguridad, gobernando por resoluciones, algo que la Constitución no permite. La Constitución provincial, en su artículo 159, dice claramente que las resoluciones ministeriales son para ordenar el trabajo interno de cada departamento. Sin embargo, se establecieron restricciones a derechos por resolución. Se invadió de una causa de habeas corpus colectivo. Y la verdad que es una cuestión que tiene que ser todavía esclarecida, según lo reconoce el propio gobierno, y no todas ellas está claro que hayan sido judicializadas. Así que ese es un capítulo que quedará para esclarecer en los próximos días. Ahí están trabajando los diputados provinciales Juntos por el Cambio en esa materia. Con una acción de acceso a la información pública que van a plantear, porque contestaron todos los jueces federales con competencia penal, contestó el Procurador General de la provincia, pero el Poder Ejecutivo no contestó cuál era la nómina concreta de detenidos y cuál había sido la imputación y en dónde estaba judicializado el caso. Así que bueno, esto es un poco el resumen de una situación que va a dejar a la economía provincial muy maltrecha, más todavía de lo que estaba, y que requiere de herramientas concretas que nosotros hemos propuesto, le hemos dado con Lorena, con diputados también Juntos por el Cambio del PRO, como es una ley de emergencia para el sector turístico, una ampliación que, si bien esto no es para la Patagonia, es para todo el país, pero también aprovecha a las empresas de la región y a los agentes económicos de la región. La posibilidad de ampliar la moratoria por deudas devengadas más allá del 30 de noviembre hasta el 30 de abril. La posibilidad de los monotributistas de reinscribirse en el monotributo sin necesidad de esperar 3 años, como dice la ley actual. Bueno, todas cuestiones que esperamos que sean tenidas en cuenta y que también los gobernadores las tomen como propias para impulsarlas. Bueno, Río Negro, ya te he comentado un poco, Alejandro, en algunas otras notas, no escapa a la realidad que constantemente más del 90% del presupuesto provincial está afectado a gasto corriente, con una deuda en dólares del Plan Castelo, que tiene el nombre de un gran gobernador que fue Castelo, hayan usado y poco. Un plan ambicioso en cantidad de dinero a poner infraestructura,
hay obras que sí rescato, y como el gasoducto de la línea sur, pero muchas bueno, que no estuvieron ordenadas con un criterio que permita hablar de desarrollo para Río Negro. Una provincia que tuvo una gran oportunidad hace unos años con la renegociación de los contratos petroleros, entró un importante recurso a la provincia para poder destinarlo en mejorar los servicios públicos y meterle, digamos, sobre todo, priorizar nuestras zonas turísticas, priorizar pesca. Sin embargo, se diluyeron en el gasto público, en déficit, en épocas electorales, tanto en el 2017 cuando me tocó ser candidata, como en el año pasado, con un desborde de recursos puestos a disposición de quien gobierna, como si los recursos fueran del partido político que gobierna y no de la gente. Bueno, la mala administración de Río Negro, creo que le dejaron una bomba a la gobernadora. Yo creo que la herencia recibida, ella debería hablar de herencia recibida porque realmente es muy impactante el estado de situación financiera, que lo han querido negar. Tenemos una deuda de más de 22.000 millones, realmente, y ni hablemos ahora con la conversión de la parte en dólares, creo que me estoy quedando corta. Y una provincia que tiene afectados sus recursos a gasto y con muy poco margen para invertir. Obviamente esta situación de pandemia, la baja de la recaudación, y sobre todo creo que la dependencia de las provincias con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional puede emitir, las provincias no. Creo que toda la crítica que hicieron hasta acá de lo que era el gobierno anterior, se van a lamentar, porque ahora sí van a tener que arrodillarse ante el gobierno nacional, un Estado que centraliza los recursos y que lo dispone no de acuerdo a parámetros o a cuestiones que tienen que ver con la situación de cada región, sino que es totalmente discrecional a los amigos y los no amigos. Me parece que las provincias están en un estado bastante complicado en esta situación de baja de los recursos nacionales, provinciales también. Por eso con muchos diputados, creo que tanto Roxana como Gustavo también firmaron esto de la coparticipación a los municipios, de resguardar el recurso a los municipios, porque en esa afectación que van a tener las provincias, y las nuestras en particular, muy comprometidas desde lo financiero, los municipios van a pagar las consecuencias más que nadie, con lo cual la verdad que la situación es preocupante. Y después en la cuestión de la pandemia en sí, Río Negro se ha manejado muy mal. Río Negro, hace 15 días tenemos, incluso salió en los medios, críticas de profesionales, de infectólogos, de médicos, diciendo que en la mesa de tratamiento de esta pandemia, de emergencia, no habían sido citados profesionales médicos y epidemiólogos, que ahora sí, hace 15, 20 días está, y que ahí donde empezamos un poco a ver un plan de acción un poco más ordenado, pero un gobierno muy soberbio. Yo la verdad tenía fuertes expectativas con la gobernadora, pensé que iba a darle una impronta diferente, primera vez que Río Negro tiene una gobernadora mujer, inclusive me puse a disposición de su gestión, en lo que yo pueda hacer en mi rol de diputada, pensando en que iba a ser un gobierno mucho más dialoguista, más abierto, y por el contrario, es un gobierno cerrado, un gobierno que utiliza el Estado como si fuera el comité de su partido. De hecho, las donaciones que reciben, ha pasado también hace un tiempo, donaciones de la CONEA, para darle elementos de protección a la gente que está trabajando en el sistema sanitario, distribuido de los locales de Juntos Somos Río Negro. Los recursos del Estado lo manejan políticamente como si estuviéramos todavía en campaña. La verdad que es inmoral lo que se hace. A mí me apena muchísimo lo que está pasando en Río Negro. Nosotros supimos ser las provincias de la Patagonia, pero yo puedo hablar de Río Negro. Río Negro, una provincia avanzada, donde generamos un sistema de salud avanzada, el sistema educativo premiado, y hemos ido degradándonos con legislación en cuanto a género también de avanzada. En todos estos aspectos que te voy mencionando, en lo educativo, en la salud, en la cuestión de género, en la producción, hemos ido pasos para atrás.
La verdad, me apena mucho, me veo un gobierno muy improvisado, soberbio, que no escucha. Nosotros hemos presentado propuestas, vivimos, no, me parece que fueron derecho al tacho, pero bueno, nada, me preocupa y se notan los números. Río Negro es la tercera provincia con mayor cantidad de casos por cantidad de habitantes. Sin hacer el seguimiento que tienen que hacerse para ver por dónde circula el virus. El 20% del personal que está en la primera línea de la trinchera, más del 20%, son los infectados que provienen del sistema sanitario, lo cual me habla de que le estamos dando malos elementos de protección o pocos. Y bueno, nada, la verdad que me veo con mucha preocupación el manejo de la provincia, la legislatura cerrada, ni siquiera han intentado de manera remota, telemática, de ningún tipo. Estaban diciendo que esta semana por ahí se activaba, ojalá, pero sobre todo me preocupa que esto que te decía, de ser una provincia avanzada, típica de la Patagonia, que nos hemos convertido en feudos. En provincias, tanto veo lo que le pasa lo mismo a Santa Cruz y a Chubut, que funcionan como feudos, porque quienes nos gobiernan toman el poder y el Estado como propio, y hacen y deshacen desde ahí, como si fuera su casa, y no con la responsabilidad pública. Y eso me apena, porque la Patagonia se diferenciaba del resto de la función pública. Ale, ¿estás? Sí, con internet estoy teniendo algunos problemas. Bueno, para ir terminando y dejar los que imagino que deben tener 1000 reuniones de Zoom, ¿cómo están con ese tema un poco les preguntaba ahí a Gustavo y a Lorena con el Zoom y parece que es que uno trabaja más, ¿no? Que uno está más pendiente, ¿cómo lo están llevando eso? Sí, sí, con esto de la virtualidad es como que no terminamos de desenchufarnos nunca, empezamos muy temprano con todo este tipo de reuniones y bueno, es como que se está muy conectado, hiperconectado, por ahí entre nosotros, pero bueno, obviamente que se extraña mucho la cercanía a distintos lugares que son probablemente los más vulnerables y los más afectados y que en este momento no estamos llegando. Yo en lo particular lo siento mucho, ¿no? Por ahí a quienes tienen cargos ejecutivos les resulta más habitual y fácil llegar a estos lugares donde, bueno, por ahí se contactan con nosotros por redes sociales o nos piden algo o nos transmiten alguna necesidad. Mucha gente que la está pasando mal y a la cual lamentablemente en este momento se nos hace más difícil llegar a través de esta situación de aislamiento. Bueno, la verdad que sí, que es paradójico porque estos mecanismos generan una sucesión de reuniones, encuentros, jornadas. En mi caso también tengo las clases de la Cátedra de Derecho Constitucional por esta vía. Día en donde no hay sábados ni domingos y donde tenés todo el día cubierto. Es más, después te deja poco espacio para procesar, porque no se trata solo de hablar, después hay que darle forma a proyectos de ley y todo lo demás. Y tiene esta cuestión, ¿no? Ambivalente. Es muy agotador, pero también está bueno. Con la ley de turismo, por ejemplo, creo que tuvimos reuniones en todo el país y con cámaras desde las nacionales a las provinciales, que tal vez esto hay que darle la derecha a estos sistemas. Presencialmente hubiese sido imposible, no podríamos ver en una semana 4 provincias. Así que bueno, tiene estos claros oscuros, ¿no? En lo que respecta al Parlamento, nada como la presencialidad y la fluidez del ida y vuelta de un debate en donde pueda haber
refutación y hasta un poco también de cosa picante, ¿no? Eso es insustituible. Bueno, yo me hice en estos 2 años, sacaba la cuenta en febrero, sumando los kilómetros, 170.000 kilómetros tenía desde que empecé la campaña de diputada hasta, y somos, digamos, creo que los 3 andariegos por nuestras provincias, entonces como que estamos amarrados. Yo me siento como encapsulada, amarrada. Sí, es verdad lo que dice, para reemplazar el trabajo que yo hacía del tete a tete, digamos, del trato personal. Yo ya en los parajes no tienen buen internet para hacer un Zoom, ni siquiera por ahí quizás supieran usarlo todos. Entonces, creo que es una herramienta que hemos descubierto como posible para relacionarnos, no hacer tantos kilómetros, para escuchar a la gente, pero que todavía falta un montón para poder desarrollarla, y creo que tenemos una tarea por delante para hacerla más eficiente todavía y que nos sirva más todavía, pero lo mismo que dice Gustavo, no reemplazás lo presencial, por lo que nos dijo Rubinstein, los otros días vamos a tener para 1 año y medio sin poder abrazarnos demasiado, de codo, así que yo creo que es una muy buena herramienta, pero que realmente es agotadora, y sobre todo lo que más preocupa todavía es que no se cuantifica, la gente no lo ve, la gente nos ve trabajando en reuniones por Zoom y lo toma como que no estamos trabajando. El no movernos, porque hay una asociación del trabajo con moverse, con estar, con presentar proyectos, en el caso de los diputados, con sesionar, y la gente no cuantifica lo que significa esta tarea por responsabilidad que sentimos de nuestro cargo, ¿no? Así que desde ese lugar no me gusta para nada, quizás hay que hacer más docencia con eso, porque bueno, trabajamos mucho, creo que los 3 tenemos por ahí también esa coincidencia. Y ya, digamos, para dar cierre, yo creo mucho en que nosotros, desde nuestras miradas quizás, donde no tenemos estos interlocutores a la par, y esto de la soledad que tenemos cada uno en nuestros territorios, nos puede permitir tener quizás un cierto grado de lucidez, creo que desde ese lugar también este trío va a dar que hablar. Bien, ¿me escuchan ahí? Porque estoy con internet que va y viene. Sí, te escucho. Bueno, para finalizar, un ping-pong rápido. Primero, de los 3, lo mejor del kirchnerismo, lo que puedan destacar. No vale hacer trampa y decir algo que es criticable y hacerlo pasar como bueno. Realmente díganme algo que elogien o que digan, bueno, esto está bien, esto lo hacen bien. Para que se cortó un poquito, no entendí la consigna. Lo mejor que destaquen del kirchnerismo, digamos, que consideran, y les digan no hagan trampa, digamos, digan realmente lo que consideran que lo hacen bien. No me digan, no, esto que venderse, qué sé yo, decir, crear un relato. Nada, díganme algo que... El relato, Yo, el relato. yo te voy a decir, la verdad que yo digo que nosotros tenemos la maqueta. En Santa Cruz tenemos la maqueta de lo que va pasando a nivel nacional. 30 años de kirchnerismo, digamos que ya la película la tenemos vista en escala chiquita, ¿no? Lo que hacen bien, y sigue siendo, desde mi punto de vista, una crítica, obviamente, porque no tengo acuerdos con el kirchnerismo, realmente no los he encontrado después de todo este tiempo, y cada vez se profundizan más las diferencias, pero lo que hace muy bien es generar necesidades. Yo le digo, lo digo como te corta las piernas, y ¿no?
genera necesidades en todas las áreas, en áreas de trabajo, de salud, de educación, y después utiliza esas mismas necesidades como potencialidad para perpetuarse en el poder. Eso lo hace muy bien, de generarle la necesidad a la gente y que no se alcance a percibir que el víctima y victimario están juntos, ¿no? A mí me impresiona mucho ver a víctima y victimario juntos cuando privan de las necesidades básicas por acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y luego te acercan la bolsa de comida, como me sucede en este momento en mi provincia, que la escuchaba a Lorena, que decía que abusan de la pandemia políticamente, ¿no? Y nosotros vemos que hasta con logos de gestión están haciendo entrega de alimento en el Ministerio de Desarrollo. Así que eso sí se los destaco, lo hacen muy bien, pero bueno, obviamente. Bueno, en mi caso, si me tengo que ajustar a la Sí. consigna, la verdad que lo que hay que respetar, o rescatar, mejor dicho, pero no del kirchnerismo, en general del peronismo, es la firmeza que tienen para defender sus posiciones. La verdad, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Los posicionamientos políticos, la verdad es que los equivocados no, podemos compartirlos o no, pero realmente el rol que les toca cumplir en cada lugar que les toque cumplir, la verdad que lo hacen sin medias tintas, y eso, la verdad que es para destacar. Y me genera admiración cómo la dicotomía del discurso la pueden manejar bien, ¿no? Porque cuando estoy acá de reojo mirando un poco las noticias, donde Cafiero dice que el dólar que tenemos hoy es competitivo. Si hubiéramos estado al revés y ellos en el rol de oposición estarían diciendo que tremendo el precio del dólar y, digamos, cómo manejan la dicotomía del discurso, ¿no? Estar de un lado del otro, con un mismo tema y defenderlas como dice Gustavo, con una ficción, digamos, la incoherencia pierde sentido en su boca, porque pueden defender mismo tema desde las dos posiciones, de acuerdo a donde estén. Y los otros días buscaba los proyectos que se habían presentado por parte del kirchnerismo, del peronismo, mientras nosotros éramos gobierno, hablaban de, digamos, eran hasta irresponsables, y que si los presentáramos nosotros hoy seríamos los peores del mundo. A eso me refiero, ¿no? Mismas ideas, según el rol en el que estén. En cambio nosotros, como un defecto, pero creo que es una gran virtud del radicalismo, que por ahí nos ponen de tibios, la defensa de las instituciones y de lo que tiene que ser y del sentido común es tan fuerte, que muchas veces nos ponen en ese lugar de tibios, pero en realidad no haríamos nada que ponga o que vulnere el Estado. Y a veces es también una crítica, ¿por qué no? Porque si los otros lo hacen, nosotros no, digamos, romper un poco el esquema. Eso me provoca admiración, la dicotomía del discurso y cómo lo sostienen. Bueno, un poco de etapa hicieron, digamos, algo Gustavo que ahí que dijo su elogio, ustedes un poquito ahí, un elogio, una crítica solapada, digamos. Le doy para elegir una gestión 2015-2019, cuál les parece mejor o cuál les parece más cercana a su modelo. La de Alfredo Cornejo en Mendoza, la de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, o la de Gerardo Morales en Jujuy. ¿Cuál prefieren? ¿Cómo empezás, Roxana? Yo desempato. Provincias.
A ver, Gerardo Morales tenía que venir a buscar equilibrar el Estado, un Estado que estaba bastante desigual. Creo que fueron gestiones distintas. Y le trajo infraestructura a una provincia que estaba prácticamente obsoleta en infraestructura y la puso, yo puedo hablar de un tema que sí sé, que es el tema del turismo. Salta usufructúa a Jujuy como propio y nada, y nadie decía nada. Es uno de los lugares que está posicionado a nivel turístico, por ejemplo, y se le ha puesto infraestructura, conectividad, digamos, tuvo que hacer otra tarea. En cambio, en Mendoza, la cuestión era el ordenamiento de las cuentas, digamos, la gestión institucional es admirable, digamos, Mendoza no tiene reelección, y eso te habla de que se tiene que priorizar el proyecto, el programa de gobierno. Me parece que una va más a la infraestructura y otra va más a lo institucional. Pero si me tuviera que un ejemplo a seguir y que se parece bastante a mi provincia en muchas regiones, por ejemplo, la Toalla. Bien, ahí, Lore, si me corto Sí, justo, yo, ibas a elegir una, ¿cuál era? ¿Era Jujuy? Mendoza, Mendoza. Ah, Mendoza, bien, Roxana. sí, yo coincido con Lorena. ¿Me escuchás? Sí. Sí, Yo coincido con Lorena totalmente. Son gestiones distintas, son realidades distintas, son puntos de partida distintos. Por No sé supuesto. si supuesto Ciudad de Buenos distintos. Aires. Es muy difícil evaluar los modelos con los puntos de partida que tienen absolutamente diferentes, ¿no? Obviamente que comparto con Lorena que la gestión de Mendoza es una de las gestiones que tenemos que destacar y que indudablemente es una de las que más nos representa, ¿no? Pero bueno, cada una con sus particularidades, porque desde lo institucional y donde recién me dijiste que te hice trampa con el tema de lo que tenía que destacarle al kirchnerismo, pero la verdad yo me encuentro en esta antípoda de que yo al kirchnerismo no lo reconozco siquiera como una organización política. Yo estoy convencida de que es una organización mafiosa, ¿sí? Y que está organizado para saquear el Estado, y que está organizado para delinquir, y que tiene como víctima a los más vulnerables. Entonces, lejos de encontrarle algo que le pueda admirar, yo tengo un profundo desprecio por el kirchnerismo tratando de parecer una organización política cuando en realidad no lo es. Entonces, bueno, desde lo institucional, obviamente, que me acerco muchísimo a todos los avances que se han logrado en Jujuy, ¿no? Porque también es importante destacar esto. Pero bueno, también lo de Mendoza sin duda es un modelo a seguir. En mi caso, yo voy a hacer trampa ahora. Porque la verdad que es difícil seleccionar. Son grandes gobernantes. Y la verdad que los tres son grandes modelos de gobierno. Los tres no, los cuatro, porque ahora en Mendoza hay otro gobernador. No me acuerdo si la pregunta era por las figuras de los El gobernadores modelo de actuales o gobierno. modelo de gobierno. Bueno, claro, por a eso ver, la ciudad de digamos Buenos Aires. que me regía hasta 2019, porque el gobierno nuevo de Mendoza todavía no. Ah, ok, no me acordaba la consigna. Lo que quiero decir es, esto demuestra la riqueza que tiene este espacio, ¿no? Eh, Obviamente la ciudad cultura económica, institucional, de muchos años, y es difícil hacer estas comparaciones con una provincia como Jujuy que viene o venía hasta el 2015 de una situación devastada e incluso con un estado paralelo de la de Mendoza, que es una provincia, como decía recién Lorena, que es una de las únicas que no ha reformado su constitución. La de Mendoza es del año, si no recuerdo mal, de 1916, y tiene esta característica, al igual que esa. Entonces, eso también ha generado una tradición institucional más allá de los cambios de
con esto que destacaba recién, con una fuerza y un coraje para revertir situaciones que no son fáciles de revertir, y pese a poner en marcha un Estado, recuperar el sentido de la institucionalidad, tener resultados en materia económica. Y bueno, y lo de Cornejo Mendoza, donde también venía de una situación en el 2015, Mendoza tenía una situación similar a nivel de las públicas de la que tiene hoy Chubut, y lo lograron remontar, poner de pie, es una economía muy diversificada, con un funcionamiento institucional pleno, también en materia procesal, en movimiento de la justicia, pero una reforma judicial en serio. Así que la verdad no te podría decir, porque son todos modelos muy buenos, distintos. Obviamente uno tiene su corazón radical, destaca por sobre todas las cosas a Gerardo y a Alfredo, ¿no? Porque además compartimos con ellos una mirada compleja y completa de cómo encarar la gestión de la cosa pública. Perfecto, bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Ha sido otra reunión más de Zoom para ustedes. Y bueno, seguiremos en contacto. Ahora seguramente me tenga que poner un poco a organizar la entrevista y cuando las publique se las mando.